Hola, ¿qué tal? Buenas chicos y chicas. En esta ocasión vamos a trabajar o estamos trabajando con un proyecto que, como ustedes saben, si nos han seguido por ahí en lo que estamos haciendo con el INJUVE, principalmente con el apoyo, con esta brigada de apoyo educativo virtual, vamos a estar haciendo una serie de videos relacionados con temas fundamentales en todas las materias. En este caso, yo voy a estar dirigiendo la parte de biología. Mi nombre es Aurelio Francisco y entonces vamos a ir viendo tema por tema en cada sección de asesorías y vamos a empezar por lo más fundamental de la biología, ¿no? Los términos más comunes dentro de la biología. Entonces, nuestra primera clase que vamos a tener hoy tiene que ver con el tema de característica de un ser vivo. Entonces, yo sé que esto para unos de ustedes pues es algo muy, muy fácil, quizás para otro no, o si están iniciando en esta parte de la biología, pues es importante que vean este video para poder entender y poder introducirnos a la parte de, de lo que viene siendo la biología o los temas que van avanzando conforme se vaya avanzando en este tipo de curso, ¿no? En este tipo de asesorías. Muy bien. Todos nos cuestionamos o tenemos una gran interrogante dentro del campo de la biología, por ejemplo, en definir qué es un ser vivo y qué no es un ser vivo, ¿no? Entonces, esta pregunta, de hecho, si nos vamos un poco más a los filosóficos, pues hasta podríamos preguntarnos qué es la vida, ¿no? Y realmente se vuelve una pregunta muy, muy difícil de contestar. ¿Por qué? Porque eso ha sido un tema de investigación en la historia y sigue siendo un tema de conflictivo, ¿no? Dentro de la ciencia, responder o tratar de responder qué es la vida o qué parámetros tienes para definir hasta dónde es un ser vivo y no un ser vivo, ¿no? Entonces, para quitarnos un poco ese problema de encima, dentro del campo de la biología, nosotros decidimos darle ciertas características a un ser vivo y si cumple con esta característica, pues entonces nosotros estaríamos hablando que sí forma parte de un ser vivo, ¿no? Como les digo yo, sí forma o entra parte del club del ser vivo, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cuál es la primera característica que debe de definir un ser vivo para que entre al club del ser vivo? Pues debe ser la reproducción, ¿no? Entonces aquí eh, no se les olvide que un ser vivo, para que sea un ser vivo, tiene que reproducirse, ¿no? Entonces, ¿qué es la reproducción? Pues esto es algo muy fácil, vamos a definirlo como es la capacidad de dar origen a un organismo o a una célula. Si hablamos de un organismo, por ejemplo, tiene que ser organismo de la misma especie, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una célula, esa célula tiene que ser del mismo tejido, ¿no? O de la misma especie, también puede decir, o de la misma especialización, ¿no? Que tienen dentro de la célula, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de reproducción, acuérdense que nosotros vamos a originar a otro organismo de la misma especie o una célula que esté especializada en lo mismo, ¿no? Entonces, muchas veces yo me he topado con ciertas dudas entre los estudiantes de que dicen que si, por ejemplo, su tío, ¿no? No sé, no se reproduce, ¿no? O decidió no tener hijo, entonces ellos dicen, entonces ya no es un ser vivo. Por supuesto que sí, sigue siendo un ser vivo. ¿Por qué? Porque a nivel reproducción lo podemos hablar desde dar origen a un organismo o dar origen que a una célula. Entonces, como más sabremos más adelante dentro de estas asesorías, cuando veamos la parte que tiene que ver reproducción a nivel célula, bueno, nos vamos a dar cuenta pues, que nuestro organismo, nuestros tejidos o las células todo el tiempo se están multiplicando, ¿no? Entonces se están reproduciendo, ¿no? Entonces sí estamos cumpliendo con esta condición de reproducción, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el primer término que deben de ubicar para que sea un ser vivo es reproducción. El siguiente término que vamos a ubicar dentro del campo de la biología como introductorio es metabolismo. Sí, este es un poco medio, amplio el tema de metabolismo, pero vamos a definirlo aquí en palabras muy, muy, muy leves, ¿no? O muy, muy, muy fácil para no ahondar tanto en el tema. Ya tendrá metabolismo su propio tema allá cuando nosotros ingresemos al tema de metabolismo, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces, metabolismo, ¿cómo lo vamos a definir? Lo vamos a definir como todas las reacciones químicas, todas las reacciones químicas ¿qué suceden, qué suceden dentro de la célula, ¿no?
Aquí es muy importante, chicos, chicas. em, este término generalmente nosotros lo tendemos a confundir con otros términos que generalmente ocupamos o definimos en términos biológicos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nos preguntan a nosotros, ¿qué define a un ser vivo? Y primero que pensamos, lo más lógico es que respira, que se muere, que come, o todas esas palabras, ¿no? Que podríamos definir nosotros como un ser vivo, ¿no? Esas palabras de respirar, esa palabra de que come, todo eso, esos términos muy comunes, lo vamos a englobar en esta misma palabra que se llama metabolismo. Es decir, cuando un ser vivo come, cuando un ser vivo suda, cuando un ser vivo excreta, todas esas características o todo está relacionado con las reacciones metabólicas que están ocurriendo dentro de las células. ¿Sí? Entonces, de aquí en adelante, pues hay que ser un poco más explícito al momento de referirnos a un ser vivo. En lugar de decir que come, pues decimos que hace reacciones metabólicas, ¿no? En lugar de decir que excreta, podemos decir que hace reacciones metabólicas. ¿Sí? Entonces espero que haya quedado claro esta parte que se refiere a metabolismo, ¿no? Claro, más adelante, como les dije, metabolismo va a tener su propio espacio que se define como reacciones anabólicas y reacciones catabólicas, ¿no? Pero estamos en el inicio, estamos apenas incubando estas ideas de lo que son los temas que vamos a trabajar dentro del campo de la biología, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a pasarnos a la siguiente característica que debe definir a un ser vivo. Recuerden que también un ser vivo debe ser que irritable, ¿no? Irritabilidad, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿a qué se refiere eso de irritabilidad? Vamos a ponerle que son, este, vamos a definirlo mejor como la capacidad de responder a los estímulos del medio, ¿no? Del medio. Sí, es decir, todo ser vivo tiene que tener la capacidad de responder a los estímulos que lo rodean, ¿no? ¿Qué tipo de estímulos? Pues esto puede variar. Un ejemplo clásico que podemos ver en el ser humano es que si nosotros tenemos frío, si nosotros sentimos mucho calor, pues nosotros respondemos a ese estímulo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues ya nuestro cuerpo, nuestro organismo actuará, que esto está ligado muy, muy de la mano con otro término que se le conoce como homeostasis, pero todo ser vivo tiene que ser irritable, ¿no? Y responder a esos estímulos que rodean que lo rodean en el medio ambiente, ¿no? Sí, muy bien. Entonces llevamos tres características que van a definir a un ser vivo, ¿sí? La otra característica que va a definir a un ser vivo es crecimiento, ¿sí? Y esta es la capacidad de un ser vivo en multiplicar sus células, sus células o aumentar el tamaño, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque si nosotros hablamos de un organismo pluricelular como nosotros, o sea, organismos complejos como nosotros, entonces hablamos de que vamos a multiplicar nuestras células, ¿no? Es decir, cuando principalmente o lo observamos en la etapa de la niñez de nosotros los seres humanos, pues llega con el paso del tiempo, pues el tamaño aumenta, ¿no? Y al aumentar el tamaño, por ejemplo, en los seres multicelulares como nosotros, pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos multiplicando nuestras células, ¿no? ¿Sí? Es la duplicación de todas las células, ¿no? Pero si hablamos de un organismo unicelular, que solamente consta de una célula, pues este organismo ya no va a multiplicar sus células, ¿no? Es decir, no, esa célula no va a dar origen a otras y de tal manera que se vuelve un complejo, ¿no? Ese organismo sigue siendo una célula porque es unicelular, pero ¿qué es lo que va a suceder dentro de él? Pues dentro de él sí va a aumentar el tamaño, ¿no? Entonces aquí el crecimiento, pues lo podemos referir a esas dos cuestiones, ¿no? Ya sea a un ser multicelular que multiplica sus células o un ser unicelular que aumenta solamente de tamaño, ¿no? Muy bien. La siguiente característica que tenemos que tener en cuenta es la adaptación. ¿A qué se refiere la adaptación? Esto es un poco medio tedioso definirlo, pero nosotros vamos a ponerle que simplemente es sobrevivir al medio, ¿no? Al medio ambiente. Entonces, todo ser vivo tiene que tener la capacidad de sobrevivir al medio ambiente, tiene que adaptarse, ¿no? Sí, todo ser vivo tiene que adaptarse. Y si ese ser vivo se adapta al medio ambiente, va a traer como consecuencia la evolución. ¿Sí? Entonces, los seres vivos siempre se adaptan y evolucionan, ¿no?
Y si no se adaptan, entonces pues simplemente no hay evolución o se extingue esa especie, ¿no? Se extingue el ser vivo, ¿no? ¿Sí vemos? Entonces, es muy indispensable que todos los seres vivos se adapten, ¿no? Para evolucionar, ¿no? Para llegar a esto. Sí, esto es fundamental. También aquí, más adelante, dentro de estas asesorías que vamos a estar haciendo, pues algún momento tocaremos este tema que se llama evolución, ¿no? Que es una consecuencia de la adaptación, ¿sí? Muy bien. La siguiente característica, por último, que debe tener un ser vivo para que pueda entrar al club de ser vivo, es homeostasis. Como le comentaba hace un momento, la irritabilidad es la capacidad de responder a estímulos del medio. Entonces, homeostasis, pues, es una consecuencia, ¿no? ¿Sí? Si tú vas a responder a ese medio, entonces esto es regular las funciones de los tejidos, ¿no? Que esto de aquí muchos autores lo llaman como un equilibrio, ¿no? Que debe existir un equilibrio interno del ser vivo y un equilibrio externo, ¿no? Entonces, cuando se logra ese equilibrio interno y externo, el ser vivo pues está haciendo que homeostasis, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos en un lugar donde hace mucho frío o hace mucho calor, nuestro organismo pues si hace mucho calor tiende a sudar, ¿no? ¿Para qué? Para controlar la temperatura, ¿no? El sudor es una forma, es una respuesta del control de la temperatura, ¿no? De nuestro organismo. Si hace mucho frío, también, por ejemplo, nuestro organismo tiende a moverse o tiende a crear mucho movimiento para que también se equilibre la parte de la temperatura, ¿no? Entonces, todo ser vivo tiene que tener esta capacidad, todo ser vivo tiene que ser homeostasis, ¿sí? Tiene que saber regular las funciones dentro de los tejidos, ¿no? Que generalmente aquí participan muchas hormonas, ¿no? Que son una forma por ejemplo, de proteínas, ¿no? Para poder hacer esta regulación, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces, ese es un tema muy corto. ¿Cuántas características debe de cumplir un ser vivo para que entre al club de ser vivo? 6, ¿no? ¿Cuáles son? Reproducción, metabolismo, irritabilidad, crecimiento, adaptación y homeostasis, ¿no? Si cumples con esta característica, entonces entras al club del ser vivo. Si no las cumple, pues quién sabe qué seas, ¿no? No es un ser vivo, ¿sí? Bueno, ahí yo le dejo como tareas si están viendo este video o si quieren indagar más en el tema, que hay algo que no entra dentro del club del ser vivo, pero lo estudia la biología. Entonces ahí ustedes chequen qué es esa cosa que estudia la biología, pero que no entra dentro del club del ser vivo, ¿no? Sí, muy bien. Espero que les haya gustado estos videos cortos que estamos haciendo, y si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, pues también pueden escribirlo en los comentarios del video y nosotros le estaremos respondiendo. Le voy a reiterar, esto lo estamos haciendo para todas las materias. En este caso yo soy el responsable de la materia de biología, pero mis colegas, los otros profesores, pues ya dan sus respectivos videos con respecto a todas las demás materias, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por ver el video. Cuídense mucho, chicos, chicas, y de verdad, si tienen alguna duda, pues no duden en escribirnos, y pues hasta aquí dejamos el video de hoy, ¿sí? Cuídense, adiós.